Hola, hoy es 7 de enero del 2021 y espero que estéis muy bien. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Decorando. Este pequeño podcast en el que menos de lo que me gustaría abrimos las puertas de este pequeño estudio con micrófonos para poder charlar sin tapujos de una manera distendida y sin complicaciones sobre el Islam. Y esto lo hacemos obviamente siguiendo esos requisitos morales, quiero mejor decir, que tiene esta plataforma de Red Corán, que es donde se engloba o añade este podcast que estás escuchando. Este espacio es, por lo tanto, para hablar sobre el Islam, sobre cualquier tema y siempre con el Corán como guía. Claro que para poder hacer este podcast necesito a alguien al otro lado del micrófono. Red Corán es solo una plataforma de difusión y discusión en el que intentamos invitar a esas voces del Islam que más o menos todos los que nos estáis escuchando ahora mismo seguro que estáis acostumbrados a oír. Y a lo que estamos, por supuesto, agradecidos por ese importantísimo trabajo que hacen, a todos y a cada uno de ellos. Pero una de estas voces, la que tenemos nosotros hoy también con nosotros, es la de nuestro querido hermano Umar Matatsin, que una vez más, y no imaginas lo agradecido que te estoy, ha aceptado nuestra invitación. Le tenemos aquí, no, bueno, aquí presentemente no lo tengo al lado, ojalá, pero está escuchándonos y colaborando desde ya. Umar, bienvenido y muy agradecido, de verdad. Primero, permíteme preguntarte cómo estás. Salam alaikum, hermano, gracias por Alaikum invitarme al salam. programa. Sabes que siempre es un placer. Aparte que El placer es mío. eres buen amigo, entonces estamos aquí muy bien, la verdad, alhamdulillah. Y con la gente que, que sigue Red Corán, ¿no? Un saludo Ujú. para todos, para Clothic. Y bueno, yo estoy bien, con mucho frío, con mucho frío. Aquí en Mallorca estamos congelados con la humedad que hay, pero bien, bien, dentro de lo que cabe, alhamdulillah, bien. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. Y para intentar sacarte un poco de ese frío que quizá todos estamos compartiendo, vamos de saco al tema que que te iba a intentar plantear. El tema en cuestión, para los oyentes, que sabes cómo lo hacemos en este podcast, tratamos un tema en cuestión que va a ser de guía o eje de este capítulo de Corando. eh, Aunque luego a lo mejor se va a dirigir a otros temas, aunque siempre voy a intentar, yo digamos como director, entre comillas, de este programa, que para eso es mío, voy a intentar guiar la conversación a un eje central para luego al final también plantear, después de las conclusiones, si es que las sacamos, sacar unas cuantas preguntas que los oyentes nos las han hecho llegar para ti, Umar, si no te parece mal que también te las plantee al final de esta conversación. Claro, claro, por supuesto, yo encantado. Alhamdulillah, encantado. Muchísimas, muchísimas gracias. Para esta nueva ocasión que voy a hablar contigo, Omar, había varios temas que quería tocar y que están en la recámara, que no se me van a olvidar, pero al final, y aunque sí que es un tema que es verdad que ya se ha tratado y tú personalmente ya lo has tratado en tu canal de YouTube, Islam Canal TV, y en más de una ocasión, sí he visto bien y necesario volver a sacarlo por su importancia. Vamos a hablar del término que se repite una y otra vez en el Corán, que es el de kafir. Kafir, personalmente, eh, es un término que me gusta especialmente por varias cosas. No es que me guste los kafir, pero sí me gusta este término por lo que te voy a exponer ahora. Y es que obviamente es muy importante, dado el número de veces ya que se repite esta palabra una y otra vez cuando lees el Corán. Pero es que además es el mismo Corán, y esta es mi opinión otra vez, en la que nos ayuda a desbozar el significado de kafir. Pero, y aún así, esto pasando, termina siendo que ha sido ese uno de los términos, no sé si se permite esta expresión, más violados y manipulados por esos eruditos tradicionalistas para acomodarlo y alejarlo de su principal significado. Y esto es muy curioso, Omar, porque como veremos, el término kafir al final mira, creo yo, directamente a los ojos de estos eruditas. Así que lo primero que podemos hacer, o que se me ocurre, es preguntarte, es esto, si crees que es posible
sacar el significado real de kafir como yo he planteado, que creo que sí se puede, de este mismo Corán, aún usando una traducción, digamos, horrible al español. Y esto lo digo porque aunque en el Islam más mediático, con una simple búsqueda, se me ocurre ahora en el Google o en YouTube, poniendo qué es kafir en español, en cualquier mezquita también, cuando vas a cualquier sermón que se pueda dar, se nos va a decir casi con total seguridad que los kafir son los que rechazan el Islam. Esta es la definición, digamos, que se le da en el tradicionalismo. Los no musulmanes, los infieles, y su castigo además también parece que está bastante especificado en el Corán. Y yo siempre he tenido la impresión, desde que tuve al alcance ya te digo, esa primera horrible traducción al castellano del Corán, uh, sí es verdad que aún así me daba un significado del término kafir bastante distinto. Y me preguntaba yo, ¿pero esto por qué? ¿Por qué me dicen dos cosas distintas? Esto es una cosa que se puede mirar. Luego, si no te importa, tras mirar lo que dice el Corán, sí podemos hablar un poco más a fondo de lo que dice el término kafir. Y aquí es donde quiero que tú eh, hables más, porque ahora mismo estoy usando yo bastante el micrófono, de lo que es el término kafir en su significado más base, y es lo que creo que tú tienes, sobre todo, esta excelencia que tan importante es. Así que sí, no sé si tú tienes algo que decir sobre lo que dice el Corán, y quiero que solo nos centremos en lo que dice el Corán del término kafir, si es posible que el mismo Corán y que Allah haya dicho y desbozado lo que es el kafir solo leyendo el Corán. ¿Es posible? Bueno, yo siempre me intento basar en lo que dice el Corán, ¿eh? O sea, todo lo que no sea el Corán para mí no tiene ningún tipo de validez. Tal vez Ujú, histórica o anecdótica, pero, o sea, como fuente de ley ujú, o de precepto, solo está el Corán. Bien, lo que planteas de poder llegar a establecer un significado, digamos, básico con el que poder traducir el término kafir eh, al castellano, en una traducción, pues bueno, ya te lo he comentado yo alguna vez, que para mí es un poco difícil. Claro, también entiendo que una persona tiene que poder leer el Corán y tiene que poder abrir las páginas y, y leer algo. O sea, mm, mi opinión es que para traducir este término y entenderlo de una determinada manera, tienes que ceñirte a una determinada perspectiva. mm, Me voy a intentar explicar de manera breve. Si estás hablando sobre la creencia, lo puedes traducir en relación a eso, a no creer o rechazar a Allah o su mensaje. Pero claro, mm, si estás desde otra perspectiva, que es posible, porque el Corán está diseñado así, permite bastantes perspectivas, pues claro, ah, este rechazar, digamos, el mensaje de Allah, pues en un momento dado podría ser el propio musulmán que no está cumpliendo con los preceptos que Allah ha ordenado en su libro. ujú, Entonces, en ese momento, el que es musulmán o, o judío, cristiano, lo que sea, eh, al estar actuando como un kafir, ujú, claro, se le puede considerar kafir también. O sea, depende de la perspectiva en la que estés leyendo, la que estés enfocado en ese momento. Claro, ¿qué ocurre? Que si tienes que señalar en una traducción todas las posibles perspectivas, pues claro, acabas haciendo una traducción del Corán pues de 30.000 páginas, ¿no? mm, Y no es muy viable. mm. Entonces, bueno, voy a escucharte a ver qué me cuentas tú sobre esta palabra, ¿no? Kafir dentro del Corán. Ah, Quiero vale, escucharte, a ver. Y después me yo parece. daré, digamos, mi idea
que ya te digo, yo la Mm. enfoco mucho o sea, este término y todos los que aparecen en el Corán los relaciono a estados de la naturaleza humana. Pero bueno, te voy a dejar primero hablar a ti, hermano. Lo digo porque, como te decía al principio, es que yo creo que, obviamente, yo sé, todos sabemos que tú te basas solo en el Corán, en qué otra cosa te podrías basar si no es en el Corán siendo un musulmán, pero hay términos que parece ser que al repetirse tanto y tantas veces en el mismo Corán, parece que Dios está diciéndonos y ayudándonos a entender sin tener que pasar a lo mejor mucho tiempo de estudio, de profundización en el significado de las palabras, por ejemplo, como haces tú, Sí, porque para todo el mundo emplee mucho tiempo o no con leer una vez el Corán con un poco, no digo ni entero, es que lo voy a basar solo, si nos vamos a la Sura 2 de la Aya 8 al 20, ahí parece que Dios pone una especie de, enclasojona todo lo que es el término kafirún. Parece ser que nos da el significado. Y hay varios puntos, unos 10 que, repito, la Sura 2, de la Aya 8 a la 20, lo dice, lo podéis ver vosotros mismos. De ahí, de esta Sura, Sura Bakara 8, 20, como decía, podemos ver que el término kafirún se repite mucho y siempre va acompañada. Por ejemplo, son personas que creen en Dios cuando en verdad no lo hacen y engañan. Ahí ya podemos ver que está hablando de un tipo de persona, ¿vale? O persona. También lo engloba cuando habla de gente que trata de burlarse de Dios y de los creyentes, gente que vive dentro de un engaño, gente que tiene el corazón enfermo, gente que cree en la corrupción en la tierra, pero no se dan cuenta de ello, gente que desprecia la fe de la mayoría de la humanidad. Y aquí hay otra parte, aunque aquí sí es verdad que esto se puede englobar hasta la gente que no es musulmana. También hay un punto que dice, mm, habla del término kafirún englobado a la gente que conoce el mensaje del Corán, digamos que son musulmanes y además conocen cómo aplicarlo, pero no lo hacen conscientemente, diciendo que creen en Dios, pero en realidad están más cerca del Saitán. Gente que parece que viven a ciegas, en la oscuridad, sin esa luz que a todos Dios nos dio a la humanidad cuando fuimos creados. Al ser expuestos, los kafirún parecen además sentir un miedo terrible dentro, una inseguridad. eh, y curiosamente, porque esto también es otra pregunta que, ¿por qué hay kafirún? Eh, Porque hay gente o personas o grupos que son kafirún. Su propia existencia, obviamente, se debe solo a Dios. Aquí Umar, ahora veremos si estás de acuerdo con esto o no, parece ser que nos da una especie de guía para buscar el significado de la palabra kafirún. Los tradicionalistas nos dicen una y otra vez eh, que los kafirún rechazan el Islam, que están eh, fuera del Islam, y aunque con una simple vista, como he visto, el Corán dice, ya lo vemos bastante claro, que nos habla de estos infieles alejados del Islam, a los no creyentes, los no musulmanes. En realidad lo que hace es más bien hablar de un grupo de gente, de personas que de hecho están dentro del Islam, mucho más cerca de nosotros de lo que en realidad parece ser que esto Islam tradicionalista nos intenta decir. No sé qué opinión tienes de esto. bueno, lo que has explicado, de este pasaje del capítulo 2 es cierto que, digamos, encierra pues eso, una descripción de lo que es el káfir. Ujú, Pero a mí me gustaría añadir una serie de matices, ujú, y voy a plantear el término kafir desde lo que yo considero una perspectiva la más básica que se puede, digamos, pensar, ¿no? Y sería que, de algún modo, o sea, el Corán
se está refiriendo con los términos creyente, o sea, mumin, muslim, munafik, kafir, bueno, todos esos términos que aparecen repetidos muchas veces en el Corán, Ujú, vendrían a abarcar un estado del alma del individuo. No me voy a meter aquí en misticismos, ¿eh? ujú, Ahora me explico bien. ujú, El Corán habla básicamente sobre la naturaleza humana y especialmente, aparte de esos pocos principios que nos da para dirigirnos en esta vida y de esos conocimientos que nos confirman la existencia de otra vida y de un día de juicio, aparte de eso, el tema principal del Corán es la naturaleza humana y nos muestra los altibajos del ser humano y la debilidad de, que tenemos nosotros, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, cuando nos fijamos en la historia de Adán o los hijos de Israel, pues vemos que no está puesta porque sí, es una evidencia clara de lo que me estoy refiriendo. Fíjate ujú, que, por ejemplo, eh, los hijos de Israel están cayendo continuamente en lo que se podría llamar en la incredulidad, porque es que ellos hacen una detrás de otra, ¿no? Eh, fallan, vuelven, fallan, vuelven. Todo ese ujú, comportamiento, esa adoración al becerro, todas esas cosas que hacen están muy relacionadas con la incredulidad, con ser kafir, ¿no? ujú, Entonces, una lectura conjunta del libro, eh, desde mi punto de vista, da a entender que estos términos tan repetidos se están refiriendo a estados de la naturaleza humana. Mira, ujú, fíjate cómo cuando leemos el Corán encontramos muchos términos que la gente de forma automática relaciona con incrédulo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Corán utiliza la expresión fasikum, los perversos, esto se atribuye directamente pues, a los incrédulos, ¿no? No se ujú, atribuye a los creyentes o a los musulmanes. Este ujú, fasikum, en su forma más básica, significa dañar, hacer daño e ir más allá del límite. Claro, si nos fijamos, está hablando de una acción, o sea, fasicum, para que se dé esta perversidad, se tiene que dar una acción. Por ejemplo, con el término impios, en algunas traducciones aparece como transgresores, que es la traducción de zalimun. Zalimun también tiene el sentido básico de colocar una cosa en un lugar indebido, o sea, de, digamos, alterar el orden natural de las cosas. Esto lo encontramos como Zalimun, ¿no? ujú, Los hipócritas, por ejemplo, también, ¿cuántas veces aparece la palabra hipócritas? Munaficum, tiene el sentido básico de algo que puede venderse fácilmente. O los enfermos del corazón, también aparece varias veces, ¿no? Enfermedad del corazón. Ulubijim maradun. Esta expresión, ujú, en su sentido más básico, tiene el sentido de desequilibrar, o sea, un desequilibrio que está provocado por algún, digamos, algún tipo de debilidad, o disminución de las fuerzas. Digo todo esto porque, claro, estos términos coránicos siempre se relacionan ¿a qué? A los incrédulos, a los kafirum, ¿no? ujú, Pero, claro, hay que tener en cuenta desde el Corán que todo el mundo cree en Allah, porque esto aparece lo tengo aquí, me he apuntado la chuletilla, en el capítulo 29, 31 y 43, ya lo he ujú, desarrollado en algunos vídeos. Nos ujú, está diciendo con toda claridad el Corán que todo el mundo cree en Allah. Hombre, es algo innato, lo llevamos, cuando insufló el Espíritu, lo llevamos dentro de cada uno de nosotros. ujú, Por ejemplo, en el capítulo 8 y en el 59,
Incluso nos llega a decir el Corán que hasta el demonio cree en Allah. O sea, Ujú, que el demonio tiene miedo, cree en Allah y teme a Allah. Claro, esto es muy fuerte porque eh, fíjate lo que está diciendo. Por eso establecer kafir solo como incrédulo, que es lo que normalmente se hace, yo pienso que es un grave error, porque sí. está contradiciendo otros conceptos que aparecen en el libro. Ujú, A ver, si nos fijamos en el término incrédulos, kafirum, pues el sentido básico, el más básico de todos es ocultar algo, dejar algo oculto. ujú, Pero en árabe se utiliza, y es lo que encontramos también muchas veces reflejado en las traducciones, con rechazar algo, normalmente el mensaje de Allah, negarlo, y cuando tenemos en cuenta todo el contexto coránico, eh, tiene un sentido muy claro que es no cumplir con la acción. No cumplir, ujú, no cumplir. Ese rechazar o negar que encontramos normalmente en los diccionarios eh, lleva implícita una acción que es, o una no acción, lo de no cumplir. No ujú, cumplir, porque si te fijas en el Corán aparece este kafirun pues como el contrario de mumin, y mumin ujú, ya alguna vez lo hemos visto, que es una palabra que no solo lleva la connotación de creencia en árabe, sino que también implica de nuevo una acción. La ujú, acción de proporcionar confianza, paz y seguridad a los demás. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es el sentido básico de la raíz de Mumin. ujú, Entonces, claro, eh, estos significados, cuando tú los contrastas, es decir, cuando pones Mumin frente, o creyente frente a Kafirum o incrédulo, eh, si el incrédulo o el kafir se relaciona con la no acción, piensa que lo que están haciendo los incrédulos realmente es, son gente que no proporcionan confianza, que no establecen la paz y que no establecen la seguridad. ujú, Entonces, además de, digamos, de Mumin, eh, ser o representar una acción, evidentemente también significa aceptar a Allah, ¿no? Como único Dios, o sea, aceptar su soberanía y cumplir con los preceptos que aparecen en, en el libro. Claro, si una persona, según el Corán, no acepta a Allah como única autoridad y no acepta los preceptos del libro como las únicas leyes de Allah, esa persona, de algún modo, también se puede considerar un kafir o un incrédulo. Y eso, voy a parar ahora un rato, ¿eh? Y eso ujú, me lleva a lo que tú estabas comentando, que muchos musulmanes piensan, ah, mira, aquellos son los incrédulos y nosotros somos los musulmanes. No, no, según el Corán, incrédulo es todo aquel que no tiene como máxima o única, máxima no, única autoridad a Allah, o sea, que tiene a, pues no sé, pues un equipo de sabios, un equipo de gente que dicen cosas contrarias a Allah. Ellos parece que adoran a los sabios porque eh, cuando un sabio dice algo, parece que se ilumina la tierra. Esto es así y así es. ujú, Entonces, también al seguir las opiniones o el cuerpo de tradición que sabemos, por lo menos los que seguramente escuchan este programa, que se contradice tanto, pues claro, ujú, eh, esto no deja de ser incredulidad o ser kafir, ¿no? Porque estás apartando lo que dice el Corán, estás apartando a Allah por ujú, la opinión de los sabios o de lo que dice una serie de libros que se contradicen entre sí. ujú. Mm, De lo que has dicho, que supongo que tendrás más que decir, no sé, sobre el significado base de la palabra kafir, pero aún así me quedo con poco que has dicho ya de ocultar algo. Sí, Ocultar algo y en el sentido base, al final vemos cómo este término, tanto con la descripción punto a punto que he dado antes, que da el mismo Corán,
como obviamente su significado base, ocultar algo, parecen bastante parecidos. Aún Sí, así, sí. los tradicionalistas han conseguido moldearlo a su manera, porque como vemos la interpretación que se nos da parece bastante distinta, cuando curiosamente este término parece que es que está señalando a ellos, ¿verdad? Lo que los Hmm. tradicionalistas quieren que entendamos como cuando dicen lo que es un kafirún es alguien que rechaza el Islam, pero es que el Islam no es único del Corán o de los musulmanes, tal y como lo conocemos hoy en día. Eh, Dios en Corán 2:38 nos obliga a seguir la guía si la recibimos. Por lo tanto, un kafirún es alguien que ha sido guiado. Es distinto a aquella persona que dice que es imparcial o no interesada en el mensaje, en nada. El kafirún parece que dice creer y estar guiado según el Corán. Esto es lo que dice el Corán. Y aquí vemos otro error que creo que el tradicionalismo islámico da cuando se empeñan en poner o colocar a los kafirún fuera del Islam, de su burbuja. El kafirún en realidad parece que están dentro del Islam, como hemos visto. Los kafirún parecen, no, son musulmanes cuando hablan como musulmanes y parecen incluso, quiero decir que los kafirún son estas personas que pretenden saber mucho sobre algo, parecen tener mucho conocimiento sobre el Islam en este caso, pero en realidad lo que hacen es confundir a gente y estar, dicen creer, pero no creer. Más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí, aparte, ¿cómo va a pensar uno que kafirún son los que no son musulmanes cuando el propio Corán te dice que hay gente que sigue la Torá y son gente recta, son gente Ujú, de Allah? O sea, eso es absurdo, ¿no? Eso es una ujú, lectura, pues bueno, basada en la tradición, basada en el concepto de abrogar los ayats, esa innovación que se creó ujú, ujú. para digamos, arreglar una, una religión. Yo, de todas maneras, ya te digo, o sea, no, lo que tú estás exponiendo y lo que yo estoy diciendo va acorde, o sea, no es contrario, porque lo que yo estoy diciendo es que describe Claro. un estado de la naturaleza humana, o sea, Sí, sí, sí. es un estado. Tú, en un momento dado, el propio musulmán, ya sea estos que, a los que te estás refiriendo, o incluso un musulmán, un buen musulmán, una persona creyente, Sí, en cualquier en momento un puede ser. momento dado, tú Ujú, fíjate, por ejemplo, um, a ver, es Jacob, sí, Jacob en ujú, el capítulo de Yusef, en el capítulo 12, le dice a sus hijos un versículo bueno, todos lo conocemos, que dice no desesperéis de la misericordia de Allah, porque solo los incrédulos, los kafirún, desesperan de la misericordia de Allah. ¿Te acuerdas, no? De este versículo. ujú, Claro, es verdad que los hermanos de Yusef no se están eh, comportando como toca, ¿no? En ese ujú, momento, ¿se le puede considerar creyentes a los hermanos de Yusef? Pues, oye, ellos son, su padre es creyente, ellos teóricamente creen en Allah, pero están en una fase de su vida que se están comportando como incrédulos. Por eso él ujú, les dice que no desesperen de la misericordia de Allah, porque eh, solo los incrédulos, los kafirún, desesperan de la misericordia de Allah. Pero claro, la ujú, pregunta es, ¿quién en un momento dado, por muy creyente que sea, a veces no se desespera? Pues en ese momento, cuando tú estás desesperado, cuando te olvidas de Allah, aunque tú seas creyente, en ese momento tu naturaleza es la de un kafir. O sea, eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Por sí, ejemplo, esto lo puedes ver en otros lugares del Corán, por ejemplo, cuando dice que el profeta y los creyentes preguntan cuándo llega el auxilio de Allah. ¿Recuerdas? ¿Cuándo llegará ujú, el auxilio de Allah? Dice, el auxilio de Allah está cerca, dice el Corán. ujú, Claro, ahí también notas que hay una desesperación, ¿no? ujú, Eh, Cuando un creyente está cometiendo una falta, en ese momento también es que es kafir.
luego, cuando se arrepiente, pasa a ser creyente otra vez. Esto es lo que nos dice el Corán. Dice que los creyentes creen solo en Allah, no cometen fornicación, porque esta gente tiene un duro castigo, Mm, una dura retribución, a no ser que se arrepientan y se conduzcan con rectitud. Esto significa que el mismo creyente, cuando cae, digamos, en falta, por decirlo de alguna manera, esa sí. persona en ese momento, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos al sentido básico del término kafir. Significa no aceptar, rechazar, negar o no cumplir con una acción. Entonces, claro, Ujú, no está, en ese momento la persona es un kafir. Claro, puedes serlo de manera temporal hasta que te arrepientes o vuelves a retomar el camino, o te puedes quedar digamos, en ese estado que es uno de los que tú describes, en el que pues mucha gente se pasa el libro de Allah, pues, bueno, iba a decir ahora una barbaridad, lo deja a un lado y sí, sí. se agarra a las palabras de los hombres. Claro, ahí estás, digamos, perpetuando ese alejamiento, ¿no? Mm, Ese rechazo o ese negar el libro de Allah por tomar digamos, otras leyes, las leyes del hombre. mm, Entonces, mm, claro, ahí también, pues claro que se pueden considerar incrédulos. Es fuerte porque esa misma gente que llama incrédulos a los demás, ellos, el comportamiento y la creencia que tienen, pues demuestra que su naturaleza en ese momento, pues es la de un mm. incrédulo también. O Sí, sea, sí, sí. es curioso, ¿eh? Es curioso, pero obviamente creo que es bastante lógico y nuevamente, leyendo el Corán con una simple lectura, hasta con la peor traducción, repito otra vez, esto me pasó a mí con la peor traducción que me encontré, la primera que tuve del Corán en Claro, castellano, y gracias a Dios, pero es que hasta con eso yo nunca tuve la sensación, y me ha pasado con un montón de temas, obviamente son los que siempre el tradicionalismo ha cambiado a su parecer, pero es que ya hasta de por sí con la más traducción más horrible encuentras ese significado base para nada tan disparate a lo que te suelen decir. Pero que normalmente claro, cuando también se habla del término kafir, otra vez si pones un poco qué es kafir en YouTube, vas a encontrar a alguien, obviamente en castellano, con una barba sobresaliente y bastante tapadito, en el que te va a decir que atacando a mejor a gente que sigue otra religión, hablo de gente de católicos, cristianos, lo que sea, ya los tachan de kufir. Ellos son los kufir, ¿sabes? Cualquier persona que hable mal del Islam son los kufir y con un poco de violencia también. Esa es la impronta que te dan siempre del kufir. claro. Claro, tú lo has descrito en ese pasaje del versículo 2 el carácter que tienen, y Ujú, aparece también expuesto en muchos otros lugares del Corán. mm, Mm, en cuanto a hacer, digamos, una traducción base del término. Claro, ajá, ¿por qué lo intento tomar o explicar como parte de la naturaleza humana? O sea, como un estado, mm, es el kafir o el mumin o todos estos términos. Por sí, una razón muy sencilla, hermano. Yo soy una persona que me gusta ser práctico y yo no, o sea, no puedo creer y no acepto de ninguna manera que el Corán sea un libro para no poder poner en práctica. O sea, que Allah mm, haya enviado una utopía. Claro, lo que te vende la tradición es una utopía, es imposible de poner en práctica todo eso. Por el motivo principal, porque es algo que no viene de Allah. Eso es lo primero de todo. Allah no te va a poner nada tortuoso, como dice en el Corán, y el mensaje que nos trajo el profeta Mohammed vino para sacarnos de encima las cadenas, el peso de las cadenas, ¿no? Que mm, arrastramos con una serie de tradiciones, ya no solo islámicas, sino judeocristianas. Entonces, el Corán viene para sacarse de encima todo eso. ¿Qué ocurre? Que mm, si planteamos, digamos, el sacar una enseñanza práctica del libro, eh,
es necesario irse al sentido más básico de los términos, porque con el sentido más básico que tienen los términos, Mm, y teniendo en cuenta el contexto, por supuesto, lo que consigues es, digamos, establecer una plantilla o una estructura que tú puedes utilizar en toda circunstancia, en todo momento. sí, Me refiero que si uno traduce un término coránico de una determinada manera y lo deja ahí, te va a servir para una determinada perspectiva, pero para sí, tu vida práctica, para tu día a día, que eso es para lo sí, que yo creo que sirve el Corán, para que mejoremos, para que evolucionemos y para que nos desenvolvamos en el día a día, pues claro, eh, al interpretarlo de una manera tan básica y mm, tan en la esencia, pues eso es lo que te permite, porque tú vas a poder aplicar, por ejemplo, las vivencias de los hijos de Israel a tu mm, vida cotidiana. Es decir, tú entendiendo la historia de los hijos de Israel o entendiendo la historia de Adán, ¿qué te explica la historia de Adán? Que Allah te da el conocimiento. Eso es lo primero que en el capítulo 2 también aparece. Allah te da el conocimiento. mm, Después hay una parte que es Iblis que se revela contra el hombre, que es la única fuerza que no podemos controlar. mm, Vale. Yo la entiendo como el ego porque esa es la única, o sea, pensar que Iblis es cualquier otra cosa es un absurdo, mm, no te sirve para tu día a día. Iblis mm, tiene que ser esa parte, digamos, que se revela al ser humano, a ti, mm, que tú eres la representación de Adán en tu día a día. Entonces, después de eso, Allah te dice que no te acerques al árbol, que no te acerques el árbol eh, tiene el sentido de ramificarse, del sectarismo, que ahí mm, ya han incluido muchos de los que estamos hablando, de esa gente que hablan mal de las otras religiones. Que no te sí, acerques ahí. Nosotros nos acercamos a la ramificación, nos acercamos al sectarismo, a desunir, que es justo el contrario de lo que Allah nos pide. Allah nos perdona y nos dice, a partir de ahora, aquí tenéis una guía. Claro, todo esto tú te lo puedes aplicar a tu vida diaria, pero si tú lo tomas como una historia de no, eso pasó hace mucho tiempo, al principio de la humanidad, mira, Adán y Eva iban caminando por el jardín y les pasó eso y después está. Si tú lo tomas como una historia de los antiguos, porque es curioso, porque el sí, Corán te pone la trampa, el Corán te pone la trampa, porque la gente, ¿cómo considera la historia de Noé o la historia de Adán y todo eso? Lo considera como, sí, historias antiguas, porque no le dan ninguna importancia. No intentan aplicar la enseñanza básica de esa historia a su vida cotidiana. Y por mm, eso el profeta, el día del juicio, las únicas palabras que dice, según el Corán, es, Señor mío, mi pueblo, mi gente, mi comunidad ha dejado a un lado el Corán. No significa que lo ha tirado a la basura. La palabra en árabe significa atar las piernas de un animal para dejarlo inmovilizado. Significa que lo tienes en la mesita de noche, pero no lo utilizas. Y este mm, es el problema, que el conocimiento que nos aporta el Sagrado Corán no lo estamos, digamos, utilizando y haciéndolo algo práctico, algo útil a nuestra vida cotidiana. Y ya está, es por eso. sí, tienes toda la razón, otra vez nuevamente tiene todo el sentido, pero y esto lo hemos hablado tú y yo personalmente en más de una ocasión. Te lo vuelvo a repetir, y así todo el mundo también lo puede escuchar y pensar sobre ello. El problema es que veo yo que no toda la gente, va a emplear el mismo tiempo, la misma, fuerza, la misma dedicación en leer el Corán que otra cualquiera persona. Por eso si, por ejemplo, pasa igual con el termo, dices que no se puede traducir de una forma mejor única, que lo dejemos en cualquier idioma, el término kafirun. Tampoco se puede con el término sala. Tampoco hay muchas palabras que no Claro, se pueden dejar con un solo significado. Pero yo creo, y esto
una opinión personal que tú ya sabes que te he compartido en más de una sí, ocasión, creo que sí se debería de hacer. Creo que sí, además es posible, porque yo, y tengo, este es mi vida personal, lo que yo he vivido, creo que sí se puede entender fácilmente hasta sin tú darme el significado del término el kafirún. De verdad que no. Obviamente me abre mucho más los márgenes de todo, lo veo incluso mucho más claro y lo veo una frontera mucho más amplia, que es lo que además quiere Dios que hagamos con el Corán, que sea algo activo, que nos haga pensar, que trabajemos con él, pero creo que se puede y se debe a lo mejor ser capaces de traducirlo, todos estos términos a uno solo, de alguna manera, aunque no sea una palabra, pero una especie de sentencia, de frase que lo deje traducido. En especial, mira, volviendo al término de kafirún, es un término, la frase Guadalika Yassau el Kafirina. Otra vez, perdón aquí a cualquier árabe parlante, no he pretendido ni mucho menos parecer que sea árabe. No lo sé, simplemente estoy leyendo porque esto es una frase que se repite bastantes veces en el Corán. La vamos a leer cuando está hablando de los kafirún en el 9:26, en el 2:19 otra vez se va a repetir. Hablando de lo que le espera a los kafirún. Esto es lo que no, el Guadalika, Yassau al-Kafirina. No sé si tú sabes lo que te estoy sí, 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 comentando sí, ahí. lo conozco, claro. Por ejemplo, la traducción que tenemos de... Lo podéis encontrar vosotros, pues si no, pronunciación en árabe no la encontráis. En el 9:26, en el 2:19 se repite, y en más de una ocasión, repito, es una fórmula que parece no en árabe, pero en español, cuando estás leyendo el Corán, hay muchas frases que al menos otra vez, esto me pasa a mí, parecen que te hacen clac, clac, clac y que se repiten una y otra vez. No te das cuenta y dices, esto lo he leído ya como 50 veces. Pues esta es una de ellas. En especial, ¿cómo lo traducen, digamos, en español? Eh, Vamos a autores que tratan el Corán de una manera que yo creo que todos conocemos. Por ejemplo, Assad. Mohamed Assad, al utilizar este término, dicen aquí el kafirún son los que niegan la verdad. Esto parece ya bastante más en guía a lo que estamos hablando, ¿verdad? Traducir los que niegan la verdad, el kafir. Eh, es una aproximación correcta, supongo, que tú también estás de acuerdo, obviamente, con esta aproximación. Eh, Decir que son los que niegan la verdad, a lo mejor del Islam. Y por lo tanto, que no siguen el Islam, no siguen la verdad. Pero al final podemos cometer el error de volver a esa idea de que los kafir son los no musulmanes, ¿sabes? Porque no te explica tampoco lo que es en esa sentencia. No sé si me estoy explicando, No, pero sí, sí, lo que perfectamente, perfectamente. ¿vale? Porque Assad te dice que son los que niegan la verdad, y si tú no has leído nunca si nunca has oído hablar de los kafires, no sabes árabe, pues puedes decir, ah, vale, pues si yo soy musulmán, mi verdad es ser musulmán, pues los que niegan la verdad son los musulmanes. Ya te puedes llegar fácilmente a esa conclusión. Eh, yo creo y estoy seguro de que Assad no lo ve así, no piensa eso, pero tampoco, hombre, si ves la letra pequeña, sí puedes llegar a la conclusión de lo que Assad piensa. Eh, y por eso es Pero, bastante... Xavier, Dime. piensa, mira, piensa una cosa, que Assad no le da el mismo sentido a los términos en todos los versículos. Él lo especifica Ujú, en su obra, en los comentarios, que muchas veces, por ejemplo, la palabra Shaitán, muchas veces se entiende como un impulso y en ocasiones se entiende como una persona, ¿no? Entonces, pero sí, eso pasa con no sé cuántos términos coránicos, con un montón. Claro, traducirlo con un solo sentido, mm, si tienes en cuenta, digamos, el contexto donde está apareciendo ese versículo, que es lo que hace Assad, ahí mm, lo traduce como los que niegan o como rechazan la verdad. Pero claro, mm, en otros lugares no lo puedes traducir exactamente igual, porque si el contexto está hablando sobre un tema mm, distinto, pues claro, es que ya no lo puedes traducir igual. O sea, entiendo perfectamente, es que tiene que haber una traducción del Corán, o sea, tiene que haber un libro de 300 páginas que tú puedas leer, está sí, claro. sí, sí. Pero claro, en un
digamos, un término, darle el mismo significado en todos los lugares donde aparece el libro, es que es una tarea. Mohamed Assad Mm, lo sí. traduce ahí de ese modo, Sí, sí, sí. pero, Yo no pero creo que sea, no me he explicado bien, no creo que sea necesario que en cada, digamos, vez que aparezca el término kafirún, porque kafirún puede ser kafirina, puede ser muchas cosas también, pero cuando se repite esa misma fórmula que parece que está hablando anteriormente también de los kafirún y te sí. repite, lo que te está describiendo los kafirún, a lo mejor sí se puede traducir de esa misma manera. Pasa igual igualmente con el término salad, que se puede entender de distintas maneras a lo largo del Corán, pero parece ser que sí hay veces que está hablando mejor de una especie de ritual, pero hay veces que está hablando más de estar cerca simplemente Pero es que de sí, Allah. sí, hermano, pero es que básicamente, o sea, tiene el sentido primario es estar cerca antes que salat, o sea, Ajá, antes que hacer el rezo. sí. Entonces, si tú lo entiendes en su forma más básica, ese, digamos, acercamiento a Allah, que Ujú, acercarse a Allah, eh, en el contexto coránico solo puede ser cumplir con los preceptos que ha ordenado, porque ¿de qué manera te acercas a Allah? Sí, con el corazón te puedes acercar, con la mente, pero tú sí. tienes que cumplir los preceptos de Allah. Entonces, claro, la palabra salat lleva implícito también una acción. La Mm, palabra creencia, amanu, en árabe no solo se utiliza para creer en algo, sino, ya lo hemos, antes ya lo he citado esto, tiene también lleva implícito una mm, acción de, que, que es proporcionar paz y seguridad y dar confianza a los demás, que son también los significados básicos de esta raíz. Por eso te mm, digo que, claro, se tiene que hacer una traducción del Corán, pero tal vez habría que tener en cuenta, pues eso, que no se va a traducir igual la palabra salat en un sitio que en el otro. Pero ¿qué no, ocurre? Que la tradición o los tradicionalistas no van a aceptar eso. Si el problema es el pensamiento que existe, ¿no? Porque claro, te van a decir, ¿y por qué aquí lo traduces como acercarse a Allah o a sus preceptos? Y mm, aquí lo entiendes como acercarse a, o sea, hacer el rezo. Pero mm. claro, Bueno, a lo mejor con la ayuda de ese Corán que algún día, si Dios quiere, lo tengamos entre las manos, esas mismas personas llegarán a conclusiones distintas de lo que el Islam es para ellos, o sea que de verdad podría ser una buena idea. sí, por eso ya te digo, y puedo parecer pesado, pero por eso yo entiendo que toda esa información, independientemente de que pueda significar rezo, que pueda significar acercarse a Dios de distintas formas, Sí, independientemente de eso, a ti el Corán te tiene que servir. O sea, mm, creo que la mejor manera de entender el Corán es la que te sirva para aplicar algo, porque si no te está diciendo aquellos, los hijos de Israel, abandonaron el rezo. Pero claro, si tú no te identificas de alguna manera la historia de los hijos de Israel con la historia de tu vida, ¿para qué te mm, sirve saber que los hijos de Israel poco a poco fueron abandonando el Salat? O sea, es que exacto. eso no guarda ninguna relación con tu vida, ni Sí, con tu salvación, ni con nada. O sea, mm, lo tienes como una historieta. Ah, sí, pues pone esto, pero ya, no, no. Pero el Corán te pone esto por algo. Te lo pone para que lo apliques. Entonces, cuando mm, tú lees que los hijos de Israel, ojo, porque los hijos de Israel fueron abandonando el Salat, tú, tú te tienes que, digamos, identificar con los hijos de Israel y tienes que tomar en cuenta la advertencia de no alejarte del Salat. ¿Me entiendes? Porque que si no, no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Todas las historias que aparecen de los profetas, de los personajes del Corán, si no, no tiene ningún sentido que estén. mm, Y déjame decirte una cosa, por favor. sí, Em, yo siempre digo que es verdad, a lo mejor una persona no se va a tirar 8 horas cada día investigando las raíces de las palabras, buscando la relación de los contextos, buscando estructuras. Sí, a lo mejor hay que estar un poco chiflado y la gente pues no está chiflada para hacer esto. De acuerdo. mm, Pero queda claro una cosa, y es que
en las historias de los profetas Sí. tienes representada de forma gráfica todos y cada uno de los preceptos que aparecen en el libro. ¿Qué significa esto? ¿Tú quieres saber realmente lo que es un kafir? Pues busca en las historias de los profetas. Mira, los enemigos de los profetas eran kafirs. Y tú, viendo el comportamiento que tienen, las injusticias que cometen, el no querer aceptar el mensaje, el ponerse de forma violenta contra los profetas, todo eso es, digamos, la representación de lo que significa un kafir, ni Mm, más ni menos. Entonces, quien quiera ahorrar tiempo o no tenga la capacidad o las ganas o la fuerza para hacer un estudio profundo, a ese yo siempre recomiendo que base su conocimiento por lo menos en el entendimiento de esas historias y en leerlas y releerlas 1000 veces, porque te vas a dar cuenta de lo que significan, digamos, tanto los términos específicos como Salat, como Kafirum, como Rahma, como Shaitán. Todo eso te aparece reflejado en la historia de los dos bandos que aparecen en el Corán, ¿no? De los buenos y de los malos, entre comillas. sí. Sí, como dices, es verdad que ojalá todo el mundo hiciéramos pasar mayor tiempo posible estudiando el significado del Corán, cada palabra, pero con una simple lectura, porque creo que eso es, además es que somos seres humanos y es más fácil poner el YouTube y que alguien nos diga lo que hacer. Incluso cuando hablamos de religión, es mucho más fácil que nos digan cómo hay que hacerlo, absorberlo y ya está. Este parece que sabe lo que dice y Y ya está. pasamos. Pero, Bueno, hermano, ¿tú crees que Allah subhanahu wa ta'ala te dice en el Corán, te habla de los kafir y mm, tú es verdad que le puedes dar, yo aquí os he soltado una parrafada, ¿no? Sí, los distintos estados del alma, hipócrita, enfermedad del corazón, impios, perversos, todo eso está muy bien. Pero mm, si quieres tener una visión gráfica de lo que es un kafir, pues oye, mira a Firaún, mira a Karún, mira a, a la mujer de Nuh, mira, mm, pues ahí te da el significado de lo que es un kafir, ni más mm. ni menos. Sí, Ahí tienes todo el espectro de posibilidades. O sea, yo lo que hago es enrollarme mucho porque intento profundizar, navegar por ahí, ¿sabes? Y meterme. Pero en las historias de los profetas mm, tienes el ejemplo gráfico. O sea, no hace falta ponerse tampoco a profundizar tanto. ujú. Sí, creo que lo que ya he dicho yo en varias ocasiones, que una simple lectura del Corán, me da igual la traducción que me des al castellano, todas más o menos, cualquier término que han sido más cambiados por el tradicionalismo, vas a encontrar su significado base, si no es que lo vas a encontrar seguro. Volviendo a lo de Kafir antes de terminar, para intentar eh, eh, ya sé que es bastante difícil para encontrar ese significado, digamos, cuando encontramos ese kafiruna, pero si se puede, se puede. Ya te he dado antes la versión de Asad, que todos conocemos, los que niegan la verdad, kafir, el que niega la verdad. Luego también tenemos la de el conocido, mejor no por todos, pero yo sé que tú lo conoces, Sam Gerrans. Este, no tenemos su acceso en castellano a su traducción que él hace de este de lo que es el Kafirum, pero sí que lo hace, como hace también con el Salat, y es que cada vez que sale Kafir te lo va a poner exactamente de la misma manera. Esto es verdad que Mm. ayuda, pero también confunde mucho, puede confundir, como por ejemplo pasa con el término Salat. Ya hemos hablado que Salat, por ejemplo, él solo lo ve como es el trabajo, lo que Sí, tienes que hacer. pero hermano, pero Ah, es que esto va en contra de, bueno, yo es que no quiero, ya no, no, no. me intenté, me hice la promesa de no, ¿sabes? Astaghfirullah, de no hablar mal de la gente ni de criticar, ¿sabes? Intento cada vez criticar menos porque es una cosa que, Mm, ¿sabes? No, a veces mm, si son, las críticas son constructivas, pues bueno, pueden servir para algo, ¿no? Pero mm, claro, es traducir el término exactamente igual en todos los lugares del Corán,
Mm. pues, ¿qué quieres Es que te lo diga? lo que has dicho antes, claro que puede ser, pero No solo tiene. para decir lo que él cuando, sale cuando habla de los kafirún, lo que dice, sobre lo que son los kafirún, a lo mejor sí, todo lo que hemos hablado puede ser que esta, manera de interpretarlo es englobando otra vez y poniendo cosas, incluso que solo dice kafir, él te dice que es aquella persona que rechaza, la guía, mientras que a la misma manera pretende, de hecho, ser guiado y enseña valores a otros. Ya sé que esto no es lo que, kafirún en sí, su significado base, pero si tú cada vez que cuando dice, en vez de Asad pone el que niega la verdad, dices, es una persona que rechaza la guía, pretendiendo de hecho estar guiado y elevado y dando valores a otras personas. Parece que sí engloba un poco más lo que es el Sí, kafirún. pero hermano, lo primero de todo, a Mohamed Assad no se le puede leer, digamos, solo la traducción de Corán. Hay que leer los comentarios, porque él en cada, digamos, en Sí, cada lugar clave, él después lo desarrolla en los comentarios, que eso me sí, parece muy bien. sí. Y lo otro, claro, decir rechazar o negar, pero es que rechazar o negar, una persona cuando lee eso lo puede entender como decir, no, 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 esto no es así, pero también se puede entender como decir, sí, sí, esto es así, pero no hacerlo, o sea, no cumplir con eso. Ya Mm, te digo, es que implica una acción también, kafir. No solo es rechazar o negar la verdad. No, no, yo no creo en esto. No, ujú. implica una acción. Tú puedes decir, sí, sí, yo creo en esto, pero Sí, después no hacerlo, o sea, no comportarte como un musulmán. Entonces eres un kafir también, porque es que no solo implica la definición que da él, Sam Gerrans, mm, ujú. eh, tal vez yo digamos, la relacionaría más con el término munafik que con kafir, pero bueno, ya te digo, no sé. Yo para mí, ya sabes lo que pienso, Sí, sí. es prácticamente... tienes que establecer una traducción para poder leer, eso yo lo entiendo, pero Mm, mm, creo que si uno toma las historias de los profetas, porque tú, por ejemplo, me estás diciendo, no es que yo leo cualquier traducción del Corán y eso le pasa a todo el mundo, y yo entiendo, aquí queda muy claro, pero claro, queda muy claro, ¿por qué? Porque también estás leyendo las historias de los profetas, porque tú al leer las historias de los profetas también te está llegando un conocimiento y estás asociando sí. ese kafirún a Faraón y a una serie de personajes que son muy malos. Entonces, Ujú, claro, tú no puedes separar ni tomar de forma aislada un término y decir, bueno, esto significa esto. No, tu mente, al tú estar leyendo el Corán, continuamente estás relacionando con todo lo que estás leyendo. Y tú estás leyendo también las historias de los profetas. O sea, para mm, saber lo que es un kafir, independientemente de la traducción que le queramos poner al término, que le podemos mm, poner muchas, pues tu mente lo va a relacionar a las historias, digamos, de los profetas y a los malos que aparecen en ella. Tú sientes lo que es un kafir porque estás leyendo las historias de los personajes. Claro, la persona, pero ¿por qué te pasa eso a ti? Porque tú, cuando dices quiero conocer el Islam, quiero saber las cosas de Allah, te centras solo en el Corán. Pero si tú eres una persona que te centras en lo que dice aquel, lo que dice el otro, y en un montón de libros que se contradicen, pues entonces, sí. claro, es que ahí está el problema, es la actitud con la que tú te acercas a Allah. Si tú te quedas Mm, solo con el Corán, mm, va a ser todo muy fácil. Vas a poder poner la de Gerrans, vas a poder poner la de Mohamed Assad o la de Julio Cortés, no hay ningún problema. Incluso la de Isa García en un momento dado, si me apuras mucho. Puedes sí. tener la traducción que quieras, pero si te ciñes al Corán, tú vas a entender lo que es kafir, los que niegan, rechazan la verdad. Pero si te Mm, basas tu conocimiento, tu acercamiento a Allah en otras fuentes, pues ahí es cuando viene el cacao. mm. Al final todo se resume en que hemos estado una hora hablando sobre un término para decirle que sí, que te podemos más o menos aclarar lo que significa más, pero que si lees el Corán, quizás Eso.
encuentres un eso, poco más de por ti mismo, ¿sabes? Que sí, que es mucho más fácil que nosotros te intentamos decir o lo que pensamos, que a lo mejor, estamos equivocados, pero que si tú simplemente de verdad te animo a que desde hoy de verdad, ábrelo, abre el Corán y léelo. eso, No me eso, poco a eso. poco, cada noche una página, me da igual, pero que lo leas poco a poco y seguro al cabo de unos meses vas a darte cuenta que, oye, es que he acabado el Corán, pues tampoco ha sido tan difícil, a lo mejor no has entendido muchas cosas, pero vuelve a leer, vuelve al principio si no tienes otro Corán. Si tienes otro, Eso. sí es verdad que te aconsejo que cojas otro distinto, otra traducción. Verás que hay cosas que a lo mejor son un poco distintas, te vas a poner un poco interesado de que, oye, pues esto por qué es distinto, y esto qué pasa, y esto por qué no, esto por qué es así, pero más o menos el significado base, de verdad, yo creo que en esto estás de acuerdo conmigo, lo vas a encontrar. Lo vas a Por encontrar supuesto, sobre por todo. supuesto, por supuesto. Am, Umar, llevamos una hora hablando sobre el término kafir. No sé tú, pero yo creo que más o menos sí que lo que yo quería lograr con este capítulo lo he logrado. No sé si tienes algo más que decir sobre ello o pasamos de página para plantearte las preguntas de los oyentes. Venga, plantéame las preguntas. Yo creo que ya ha quedado claro entre lo que tú has dicho y lo que yo he dicho, y sobre todo el Mm, consejo final que has dado, que creo que es lo más importante de todo, ¿eh? Ahí creo mm, que ya ha quedado claro, ¿no? La posición coránica frente a este término. ujú. Sí, porque es mucho más fácil, como digo, como he dicho antes, poner y además que cuando se trata sobre la religión, ¿verdad? Que tendemos a eso, ¿no? Porque es mucho más fácil ver a alguien que parece en una posición más alta y escucharlo y no sé, como que está más cerca de lo que quiero yo lograr y parece que lo que me dicen es verdad y no tengo que interesarme en yo buscar los significados cuando tienes el Corán ahí en tu propia mesita, Exactamente. así que lo tienes. Obviamente, otra vez te repito que te repetimos, te recomendamos que lo leas por ti mismo, pero de todas maneras, seguro que espero que tú nunca te canses de hacernos, estas explicaciones, de verdad, porque son muy Ah, necesarias, de no, verdad. no, yo soy, alhamdulillah, yo soy un cabezón, ¿sabes? Yo, como los burros, con las tapaderas esas en los ojos y para adelante, no, no, no me canso, alhamdulillah, inshallah. Y gracias a esa cabezonería quizás haya gente que incluso cuando he dicho que iba a tenerte otra vez como invitado, nuevamente me han llegado, unas cuantas preguntas, para planteártelas a ti. Algunas de ellas ya se han hablado, algunas de ellas, ya las he expuesto en tu canal, Islam Canal, TV, em, pero obviamente te la voy a decir. No hace falta que hagamos una disertación o que hagas, perdona, Sí, sobre vale, ellas, vale. sobre cada una, pero porque creo que son bastante, ya. La primera que nos llega es, de, Fabricio, nos comenta, eh, te leo literalmente: "Quiero aprender a leer el Corán en árabe, además de ir aprendiendo el idioma. ¿Qué herramientas usas para realizar tus vídeos, diccionario islámico, traductor, etcétera? ¿Y qué recomiendas para avanzar rápidamente?". Yo sé que tienes un vídeo sobre esto, Sí, hay en un el canal. vídeo. Ujú, es bastante claro. Se responde a esta pregunta simplemente, Fabricio, métete en el canal de Umar. eh, Sí, uno de ellos, el vídeo se llama Herramientas herramientas, para la exacto. interpretación coránica. Si lo pone en el Y buscador ahí del canal, ujú, Herramientas para la interpretación coránica. De todas ujú. maneras, me Pero gustaría darle un consejo a este hermano, sí, y es el siguiente. Ah, lo escucho muchas veces porque me llegan muchos mensajes. No, quiero aprender árabe para entender el Corán. Ah, mirad, ya sé que lo que voy a decir no le gusta a la gente, porque no le gusta, no le gusta, pero más ahora. es la realidad. Que tú aprendas árabe perfectamente no significa que vayas a entender el Corán, para nada, en absoluto. O sea, no, Ujú, no está ligado, como dice el Corán, árabe o no árabe. Hay un versículo que dice, que explica esto. El conocimiento lo da Allah a las personas. La sabiduría viene de Allah. Y en el mm, Corán nos dice que está ligado al comportamiento de la persona. Entonces, no significa que una persona que sea muy sabia es que sea una persona muy recta. Porque es mm, verdad que hay gente que son avispados, ¿no? Que son y que tienen mucha labia, tienen mucho mm. piquito, hablan muy bien y te quedas pues maravillado. De eso también
eso también lo menciona el Corán. Pero sí que Sí. está claro que hay gente que son profesores de lengua árabe y son gente que son ateos, ¿me entiendes? Y gente que no cree. Entonces, yo me centraría más en el consejo que tú has dicho, o sea, en sumergirse en la revelación coránica. Eso creo que es el paso principal, el acercarse a Allah solo a través del Corán y no a través de otras fuentes, porque lo que te hace el irte, digamos, por los cerros de Úbeda, es alejarte del mensaje de Allah. Coge el Corán, empieza a leer el Corán en castellano. Lo que ha dicho el hermano Xavier, si no entiendes algo o tienes otra traducción, agarra otra traducción y léela también. Después, en estas dos herramientas que doy en ese vídeo, puedes buscar el significado básico de esa palabra. Es sumergirse un poco en el Corán para Mm, entender el Corán y para digamos, conseguir avances significativos. mm, Pero el que uno se apunte a estudiar árabe o intente, no le va realmente. Sí, te facilita la lectura del texto, pero después de todas maneras vas a tener que estar cada palabra yéndote a los léxicos si quieres entender mm. exactamente qué dice, ¿no? Sí, como dices, es bastante, una pregunta bastante común, seguro que todos nos lo hemos planteado una vez en la vida, pero es que existe aún esa tendencia a pensar que de alguna manera el saber árabe automáticamente te da el acceso al significado más puro de lo que dice Dios en el Corán, ¿verdad? Pero si es por eso que la gente, lo que tú dices, que se meten en YouTube, miran a una persona con barba, vestido de blanco, que habla y dicen, este sabe mucho. Mm, Este sabe mucho. Tú no conoces nada de su vida. Él te está diciendo cosas, te está dando opiniones. Y a mí todo eso no me sirve. A mí me sirve lo que dice el Corán. Si mm, tú lees traducciones del Corán, tú te estás acercando a Allah. El problema es no ceñirse al texto coránico, aunque sea una traducción, mm, cíñete al texto coránico y eso te va a abrir horizonte, eso te va a servir para acercarte a Allah. Pero si tú tienes, eh, digamos, buscas una herramienta para a ver qué dice exactamente el Corán, pero mm, el postcard este estamos haciendo es mm, muy claro al respecto. Fíjate que para la palabra kafir, todo lo que hemos dicho, todos los significados, todas las variantes, todo, o sea, mm, es un océano, no, que tú sepas sí, árabe te va a facilitar las cosas, pero no te va a dar, digamos, no es una panacea, no es, bueno, sé árabe, pues ya lo voy a entender todo perfectamente. mm, No, ¿cuántos árabes hay que son árabes y no practican el Corán? Se trata de mm, practicar. Lo poco que uno entiende, practicarlo. Y Allah te va a dar cada vez más conocimiento. No sí. hay otra. Además, obviamente, Fabricio, si quieres aprender árabe para leer el Corán en la lengua original en la que se reveló, obviamente, ánimo, y hay herramientas para ello, obviamente, y más en estos tiempos, en Internet está lleno, puedes aprender árabe, seguro que no sé dónde vives, pero tienes acceso a comunidades, incluso la mezquita también normalmente se abren para eso, que me parece también muy bien, no nada de malo en aprender árabe para aprender a recitarlo. Normalmente lo que se hace es aprender a recitar, incluso eres capaz de recitar el árabe del Corán, aunque no necesariamente tienes que entender, normalmente pasa eso, que sabes recitar o leer el árabe, pero no Pero sabes eso, claro, eso no te da ninguna comprensión o sea, no, no, más profunda del texto para nada. De hecho, de no, una manera muy breve, un comentario que es anecdótico porque a mí me ha pasado hablar con un experto de la lengua árabe, un jordano que vive en Estados Unidos, que es bueno, es neurocirujano y es una persona, ha hecho trabajos sobre el Corán, es vamos, un experto de la lengua árabe y yo hacerle, sabes que yo estoy haciendo un trabajo bueno, de interpretación, recogiendo sí, información sobre los términos coránicos, y yo a lo mejor quedarme o pensar que me he quedado atascado en un término y hacerle una consulta, oye, hermano, ¿qué opinas sobre
sobre esta raíz o sobre este término. Y la persona, pues no contestarme al momento, decir, bueno, ya te lo miraré. Y resulta que al cabo de 3 días, cuando me envía la información, esa información yo ya la tengo porque él la ha, digamos, extraído de los léxicos de la lengua árabe. Entonces, a este hombre que es experto en lengua árabe, tiene filología, bueno, ha estudiado lo que no ha estudiado nadie. Pero ¿para qué le sirve? O sea, vamos a ver, yo no estoy diciendo que sea algo inútil conocer el árabe. Te estoy diciendo que el árabe te va a facilitar mucho. Pero es que Sí, después, cuando tú te encuentres un wa o un zumma en el texto coránico, tú vas a decir, bueno, esto significa y o significa entonces, pero es que sí. el árabe coránico no se ciñe a las normas gramaticales que tú puedas aprender en cualquier sitio. El wa puede tener 8 significados distintos dependiendo del contexto. Esto no te lo va a enseñar ninguna academia de árabe. Esto es lo que la gente no quiere entender o no sabe, ¿no? Mm. Entonces hay que buscar a Allah a través del Corán, meterse de cabeza ahí y Allah es el que te va a dar las herramientas y el que te va a marcar el camino. Eso no hay ninguna duda. Fabricio, muchas gracias por tu pregunta. Obviamente, pasamos a la siguiente que nos llega de Emir Ali, que nos plantea esta pregunta para ti. ¿Deben los musulmanes circuncidarse siguiendo la suna de Abraham? ¿Dónde dice eso en el Corán? Respondida hasta la pregunta. Yo creo que es una pregunta que también se hace muchos musulmanes, muchos sobre todo conversos, que piensan que la circuncisión está incluida en el Islam. Eso Y no. simplemente pasa cuando no se lee el Corán y hay muchas partes del Islam que aún tradicionalistas que apoyan y que hablan de la circuncisión, como sabes. Me estás. Tengo que responder, Xavier. Sí. Ah, vale, pues no, lo que he dicho, ¿dónde aparece eso en el Sagrado Corán? El Corán no habla de esas cosas, el Corán no habla de esas cosas. De hecho, eh, y no quiero liar, pero en el tema de los estados de la naturaleza humana y de, digamos, lo que son las virtudes que tiene que tener un ser humano, que es de lo que nos habla el Corán, muchos términos como el de fornicación, adulterio, zina y otros, pues guardan relación con otras cosas. Es decir, el problema es que si tenemos una perspectiva desde la tradición, vamos a entender todo lo que aparece en el Corán como pues con algo relacionado con la tradición. Si en el Corán no encontramos suficiente información o no nos convence, vamos a dejar el Corán aparcado a un lado. Pero Mm, resulta que esa interpretación de, por ejemplo, de zina en el Corán se puede interpretar como sería una especie, entraría dentro de la categoría de kafir, o sea, de rechazar, de provocar disturbios o de no querer atender a lo que Allah ha ordenado en su significado más básico. O sea, no tiene por qué estar ligado solo a la relación sexual, sino que en su sentido más básico tiene o recoge otros elementos, que mm, lo que hemos dicho de elementos que tú puedes aplicar a tu vida cotidiana en cualquier situación. mm, Entonces, por ejemplo, el tema de la circuncisión, pues es algo que mm, tiene que ver única y exclusivamente con la tradición. Es que mm, eso ni siquiera aparece en el Corán, ¿entiendes? Entonces, es algo que no tendríamos ni que planteárnoslo, ¿no? Ojo, mm, no estoy diciendo que esté mal que lo plantee, está muy bien que lo plantee, por supuesto, pero mm. que no tiene, dentro del mensaje coránico, pues no tiene un espacio ese tipo Sí, de sí. cuestiones, ¿eh? Obviamente la pregunta es muy importante porque si no Sí, sí, existiera, sí, claro, eh, por supuesto, lo por lo supuesto. que hace ver es que hay una confusión y bastante grande, porque estamos hablando de cortar una parte del cuerpo sin necesidad alguna, que hacen varios grupos del mundo en varios países, cuando eres musulmán a una edad. Se parece en una especie de rito parecido al, no sé, una especie de comunión, lo quiero comparar a al
una especie de bautismo, pero cuando tienes unos 7, 8 años, me parece que lo hacen en algunos países distintos, una especie de comunión. Imaginaos que las familias se reúnen, Sí, al y los niño judíos lo lo visten, hacen, claro. Y, al niño lo visten, lo llevan a un sitio donde, no sé si es el imán, lo hacen, le cortan, el prepucio, así es, y ya está, unos cuantos días de dolor y pero para la claro, pero es que el texto del Corán, si tú solo lees el Corán y te centras en el Corán, te das cuenta que no habla de todas estas cosas. Lo único que no, te no, habla es de mejorar como musulmán, o sea, de ser mejor persona, de acercarte a Allah. No te habla de mm, estos detalles, te tienes que circuncidar o si te tienes que, te puedes pintar el pelo de amarillo o ir con pantalón corto o pantalón largo. De todo esto el Corán no habla para nada, ¿sabes? No habla sí, para nada. De mm, hecho, yo he hecho a veces vídeos sobre la vestimenta de la mujer, pero claro, mm, esto es una perspectiva. exacto, En su sentido más básico, pues sí, tiene significados que son aplicables incluso para el hombre, o sea, para sí, cualquier sí, persona. Tiene que mm, ver con la decencia, con la modestia, mm, sí, pero en un sentido muy, muy esencial. Lo que pasa es que, claro, siempre nos vamos a la tradición, mm, pensamos desde la tradición mm. y por eso pues nos saltan esas dudas, ¿no? Sí, yo decía también que esta pregunta también me parece importante porque obviamente ahora pensando en que hay mucho, que se llama el converso, el musulmán Claro. que está alejado de toda la tradición que envuelve el Islam tradicionalista, eh, que cosas que parecen que no tienen ninguna cabida cuando lees el Corán o se basa para nada en lo que dice el Corán, pero sí hay estas tradiciones, perdón, que están muy dentro de la cultura de muchos grupos musulmanes, que para ellos es algo muy importante, es una especie de iniciación, digámoslo, una especie de aceptación de presentando a esta persona como musulmán, ¿vale? Porque es una cosa que es muy importante hacerla. Ahora bien, si eres, eh, digamos, converso o no, si eres musulmán ya, pero has llegado a la conclusión tuya mental de que quieres seguir solo el Corán y vives dentro de esta comunidad, y si tu familia es así, si incluso vas a tener hijos con alguien que sí sigue esto, aquí sí que se, se puede mm, parecer algo que puede ser algo difícil para esa persona. No sé si me explico, ¿no? Porque, Sí, ¿qué claro. haces en ese momento? Aquí hay 2 cosas, que puede ser bien decirla y que, no, esto no lo quiero hacer, esto no lo hago porque, etcétera, 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 que sí tienes tus razones y parece que seguro que esto va a acarrear problemas con esa sociedad, con esa, familia con la que convives, ¿vale? Por eso quiero Mira, decir yo que creo, que si decides hacer esto, la circuncisión, a ti o a otra persona, por seguir dentro de esa, digamos, cultura, de manera de verlo, tampoco hay nada malo en ello. mira, hermano, yo recuerdo el mensaje de una hermana que me preguntaba, bueno, de hacer el rezo de determinada manera, Sí, con determinado ropaje, y bueno, su padre mm, no estaba de acuerdo, ella sí, pensaba que sí, porque solo seguía el Corán y tenía problemas con el padre. Entonces mm, me hizo, digamos, como no una consulta, pero el comentario, ¿no? Y sí, claro, él exactamente lo mismo que yo le dije, o sea, lo que tú has dicho. Pero a ver, ¿a ti qué te molesta ponerte esto, ponerte lo otro para hacer el rezo? Si tu padre se queda sí, tranquilo, tú estás haciendo el rezo, tú sabes que no es algo que Allah ha impuesto como obligatorio. Pues cuando está tu padre en la casa, hazlo así y ya está, ¿sabes? No provoques conflicto donde si tú sabes que es algo que Allah no ha ordenado, pero dices, bueno, lo hago por tradición, pero entonces no hay problema. El día que tú tengas tu propia familia, a lo mejor, pues ya vas a inculcarles pues otra serie de cosas. Creo que hay que ser un poco inteligente. No es ser hipócrita, ni ser falso, sino hay que ser un mm, poco inteligente y en las cosas donde, oye, donde pueda haber problema y que es una tontería que haya problema, ¿sabes? Porque sí, a mí, yo soy una mujer y entiendo por el Corán que no hay que llevar el pañuelo y yo qué sé, y voy a mm, entrar dentro de una mezquita y entrando dentro de la mezquita sé que voy a tener problemas por no llevar el pañuelo, oye, ponte el pañuelo, entra dentro de la mezquita y ya está, ¿sabes? Y sales y te lo quitas y punto.
Y Sí, sí. hay cosas que en determinados ambientes o circunstancias, pues oye, ¿qué más te da? Hazlo y ya está. Tú sabes que es algo que no viene de Allah, pero oye, en ese momento, no, el Corán no hay nada que te impida. Tú no tienes que ser una persona cabezona, decir, no, es que Allah no lo ha dicho en el Corán, pues yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Oye, si tu Mm, padre entra en el baño con el pie izquierdo y sale con el pie derecho y toda mm, tu familia lo hace, pues oye, lo haces tú, pues perfecto, pero que sepas que no es un precepto de Allah, sino que es una costumbre mm, de tus padres, de tus abuelos, y que mm, eso a tus hijos después seguramente tú no se lo enseñarás o se lo explicarás como, como lo que es, como una costumbre, ¿no? Entonces mm, no hay que, estoy de acuerdo contigo con lo que has explicado, ¿eh? mm. Mir Ali, otra vez muchas gracias por tu pregunta. Y tenemos otra más con la que vamos a cerrar este programa. Nos llega de Mariano Quiroga, eh, en la que dice, si no hacemos el Ya Sahud durante el rezo, ¿qué hacemos? El Ya Sahud, también conocido, lo que intento yo explicar un poco por si no lo entendemos, el otras personas lo conocerán como el Attayitá, es la parte del rezo tradicionalista donde la persona cuando está de rodillas o sentado mirando a la quibla, glorifica a Dios y saluda al mensajero, seguido obviamente también del salawat que viene después, en el que se envían bendiciones al profeta Ya. Mohammed. Obviamente, de una visión, entre comillas, otra vez no me gusta usarlo, pero para que todos me entendamos, que no pasa nada, decir coranista, esto no tendría cabida, ¿verdad? Cuando se hace el salas, porque parece que estamos haciendo algo que se opone a lo que dice el Corán. Entonces, si no lo hacemos durante la pregunta básicamente es que si decidimos no hacer el Ya Sahud, ¿qué hacemos? Pues adorar a Allah y acercarnos a Allah, que es lo que nos pide el Corán. En el Ujú, Corán, el atahiyatu y el salawat, o sea, sí, no tienen cabida con el Corán en la mano. mm, El salat te dice, el libro de Allah, que es para adorar, para acercarte, para reconocer, suplicar mm, a tu Señor. mm, Entonces, mm, todo tiene que ir centrado a Él. La adoración, dice un montón de veces, es solo para Allah. Eh, ese encuentro o esa reunión que tú tienes con Allah en el momento de tu rezo es solo, o sea, única, exclusivamente para Allah. Si tú eh, añades elementos como el atahiyatu o te pones a saludar a los ángeles después del rezo sí, o como parte final del rezo, tú estás, digamos, descentrando la atención de Allah. Hay mm, gente que, bueno, como este hermano, dice, ¿y qué hacemos entonces? Claro, claro. ¿qué hacemos entonces? Muestra, ojo, no quiero ofender, es solo Mm. para exponer, ¿no? Lo Empieza que el nivel de está ritualismo. exactamente, el ritualismo, Mm. el pensamiento desde la tradición. Sí, sí, sí. Es que Eh, está claro, hasta el mismo Salad, cuando ya seas converso o no, lo que te dan es una plantilla. Y automáticamente esto es el rezo que tienes que hacer así. Y esto te lo tienes que aprender. Si no sabes árabe, te lo aprendes en árabe. Y aún así, como no sabes árabe, es una especie de ya de. Tiene algo de mágico, ¿no? Porque te estás diciendo muchas palabras que no entiendes, que te las aprendes y llega un momento que exactamente. parecen mágicas, ¿verdad? Que es algo mágico que estás diciendo en un momento dado 5 veces al día si lo sigues todo a rajatabla y la repites una y otra vez y para ti es algo que tienes que decirlo, una especie, como digo, de libro mágico, una especie de Pero receta. es que es en eso que se basa la tradición, en nada más. O sea, tú Sí, recita el Corán, recítalo, apréndelo en árabe y recítalo, pero da igual si no lo entiendes, recítalo. Entonces, claro, sí, sí, ahí es donde, ¿me entiendes? claro. Te quedas en Mm, off, porque mm, eh, fíjate cómo lo que hemos dicho al principio, el intentar acercarte solo al Corán y centrarte solo en el Corán, eso es lo mm, verdaderamente difícil. Si uno hace ese paso de acercarse única y exclusivamente al Corán y tener el Corán como, y Allah, por supuesto, como única autoridad, como única fuente de ley, entonces todas esas cuestiones que nos plantea, que son súper interesantes,
estos Sí, hermanos, claro, es que desaparecen ellas solas. claro. Independientemente de que des un solo sentido general a la palabra kafirún o te enrolles con lo que yo he explicado de los distintos estados que puede suponer, digamos, o que se Mm, puede entender ese término. Independientemente de eso, si tú te has ceñido al Corán, mm, eh, todo lo otro desaparece. Y, mm. y ahí ya estás en el camino, digamos, de solo Allah, de buscar solo Allah y no a Sí. otras autoridades. Mm. De nuevo, Mariano Quiroga, creo que esta pregunta también se relaciona bastante a las anteriores, porque lo que puedes hacer tú quizás o cualquier persona que esté ante este especie se convierte en una especie de dilema moral, porque te das cuenta de que algo que estás haciendo mal y puede acarrear problemas, como digo otra vez, dentro tuya, ¿no? Porque tienes una creencia que ahora se basa mucho más te sientes mucho más cerca del Corán y quieres seguirlo y sabes que estás haciendo algo que opone totalmente a lo que dice el Corán. Entonces, también decir que ahora no voy a decir el Yashahudú, el Tahiyyat, a esa comunidad que te ha enseñado cómo hacerlo, cómo decirlo, puede y seguro va a acarrear problemas. Vamos a lo mismo, cuando vayas a la mezquita, cuando estés en tu casa, obviamente en la mezquita, te aconsejo que lo hagas, porque puede ser que te acarree más de un problema. Y el hacerlo tampoco pasa nada, porque el Salas en sí es tan ritualista, es tan, lo hago, me agacho, me levanto, que no tiene mucho sentido si te das cuenta para ti personalmente y para tu corazón. Si lo tiene, me alegro mucho, pero creo que al 90% de las personas cuando lo hacemos, ese levantarnos, ¿sabes lo que te digo? Una y otra vez, no tiene mucho sentido dentro. Lo que sí tiene y a esto yo te aconsejo que cuando hagas tus salas completo que te han enseñado, que lo repitas, que lo hagas como te lo han dicho, que tampoco pasa nada si lo haces. eh, y luego cuando acabes con todo lo que la lista de tareas que tienes para hacer tu sala, es que ahí donde estás, en ese mismo sitio, abras el Corán y leas una página. Si no has podido hacerlo antes, que quizá en este momento es el mejor momento, porque además el salat es eso, es estar cerca del Corán y abrirte tú a ti mismo al Corán. Y ahí está haciéndose el sala más puro de todos, que es leer el Corán. Has hecho entonces el sala que te han enseñado y estás haciendo un sala que se acerca mucho más a todo lo que te dice Dios en el Corán. Así que puedes hacerlo Claro, todo. claro, si salat significa acercamiento, ese, digamos, esa fuerza que tú haces, ese tiempo que tú te tomas para acercarte a Allah, para ser consciente de Allah, pues estás realizando salat. Una pequeña nota a esto, por favor, Xavier, ya sé que no estamos yendo mucho con el tiempo, pero em, sobre el salat, que, bueno, hay distintas opiniones, se hace 2 veces, se hace tres, se Sí. hace cinco. Ujú. Bien, cada uno lo explica, da sus pruebas y al final es Sí, lo que yo siempre digo, hazlo las veces que si entiendes que son claro. 2 2 si 3 3 si 5 5. No Mm, todos, cualquiera de las posiciones dan sus pruebas y son igual de válidas unas que otras. Lo que sí que, yendo al sentido básico de los términos, cuando tú lees los tiempos de los rezos en árabe, las sí, palabras, digamos, em, en su sentido más básico, implican no, digamos, tiempos tan cortitos como los que nos enseña la tradición o digamos, el árabe que se suele entender. No, mm, recoge tiempos mucho más extensos. Por eso, en otro lugar del Corán también dice adorarla día y noche o mañana y tarde, ¿no? Eh, mm, estos tiempos del Salat, en su forma original, o sea, en el texto árabe, recogen tiempos mucho más extensos. ¿Qué significa? Que el Salat, como ha dicho el hermano Xavier, eh, es que realmente es algo continuo. O sea, tú te tienes que estar acercando a Allah continuamente, día y noche. Tienes que estar adorando a Allah y glorificándolo día y noche. mm, Es continuo, es continuo. Entonces, no solo se, digamos, hay que encerrarlo en un determinado momento del día y en un ritual
que te pones de pie, te inclinas y te postras. No. Eh, es que es todo el día. Tú tienes que estar cerca de Allah todo el día. Vas caminando por la calle, estás hablando con Allah. eh, Ves una mm, persona, la ayudas y estás en contacto con Allah. Dice Allah, le estoy ayudando, quiero mm, acercarme a Allah, quiero agradar a Allah. Es algo continuo durante todo el día y noche, ¿eh? No solo en momentos determinados. mm. Creo que ha quedado bastante claro la exposición. La última pregunta de Mariano Quiroga, muchas gracias a él y a Fabricio, perdón, y a Emir Ali por sus preguntas. Y gracias a ti, Umar. Si te parece, 1 hora y media de podcast no creo que está nada mal. Lo vamos a dejar aquí. Si tienes algo más que decir, obviamente te dejo el tiempo que te haga falta. No, bueno, darte las gracias por invitarme. Sabes que me encanta estar aquí en Red Corán contigo. Y, y bueno, y volver a repetir lo que hemos dicho los dos, que creo que es el consejo más sensato y más coránico. O sea, que la gente se acerque al Corán, pero, y es lo difícil, que se acerque sin, digamos, de una manera sincera, o sea, dejando a un lado todo lo demás, dejando a un lado lo que me ha dicho aquel, lo que he visto en YouTube, lo que aquel me dijo que había leído en un libro. Lo que... No, 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 no. Acércate al Corán. Da igual si es una traducción, da igual lo que sea. Acércate a Allah y acércate a su libro que es el Sagrado Corán. Y después lo otro irá saliendo solo, poco a poco. Mm. Creo que sí, que es lo mismo que todos personalmente, que como consejo también, que creo que se engloba en eso lo que estás diciendo, que personalmente cada uno individualmente intente, si es lo que quiere, abrirse lo más posible al Corán y que luego en la vida pública, en el quehacer de cada uno en nuestra comunidad, porque más o menos todos vivimos dentro de una comunidad islámica, que sigamos más o menos lo que se nos dice. Y yo creo que eso más o menos lo que yo aconsejo que hagamos todos. Es que la manera, perdona, ya termino, la manera individual, digamos, claro, que la manera individual incluye intentar buscar el colectivo, o sea, el grupo, ¿eh? Ojo, no significa eso que uno se tenga que porque estemos hablando de individual, ponerse a un lado y apartarse de todo. Pero eh, lo que sí que está claro es que el día del juicio, independientemente de lo que te diga que el sabio, el otro, no van a estar contigo. Cuando el Corán dice que en ese día aquellos que asociaban habrán Mm, desaparecido, mm, oye, también se refiere a todos esos que estás siguiendo, ¿eh? No solo a mm, piedras y estatuas y a la Virgen María, no, 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 a todos los que tú has seguido en lugar de seguir a Allah. Entonces, mm, esos desaparecerán. Entonces, mm, el día del juicio es algo individual. Eso mm, hay que tenerlo muy en cuenta. Tu Islam mm, es algo muy individual porque solo y solo tú te vas a encontrar delante de Allah en el día del juicio, con nadie más. Por eso tienes que tener, digamos, las ganas, hacer el esfuerzo y tener la responsabilidad de acercarte tú al mensaje de Allah, ¿eh? mm, Porque es esa relación, es Allah y tú al final. Ya no en la otra vida, sino en esta también. Sois Allah y tú. Y no hay mm, más. Entonces, hay que hacer caso al Corán. exacto. Bueno, Omar, lo dejamos así. Yo creo que ha sido un capítulo bastante interesante. Nuevamente, Umar, no puedo dejar sin darte las gracias por tu trabajo, no solo ahora, aquí en por tu tiempo, que para mí es lo más importante, que ofrezcas tu tiempo para estar con nosotros. No hay nada más valioso que el tiempo para mí. Eh, y por tu trabajo que día a día nos muestras en tu canal Islam Canal TV, que si por acaso hay algún despistado que no lo conoce hoy en día, que simplemente tras escuchar este podcast que lo visite porque tiene infinidad de vídeos sobre mucha materia que es muy recomendable. Muchas gracias, Umar. Gracias, Supongo hermano. que nos volveremos a cruzar por aquí en alguna otra ocasión que te volveré a invitar. Inshallah, hermano. Siempre agradecido contigo y bueno, un abrazo a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando.
Y por favor, eh, compartir, mover la información que os está dando esta plataforma, Red Corán. Por favor, mover la información de Hussein Labras, que también tiene un canal de YouTube y está en Facebook. Ujú, Los escritos de Mohamed Assad, de Carmen del Río, de toda esta gente que muchos de vosotros sabéis que son gente que están haciendo fuerza mm, en este camino, en intentar llevar a la gente al Corán, hay que apoyar a esta gente y hay que publicar, hay que mover todo esto. Por favor, que somos poquitos, pero tenemos que hacer fuerza entre todos. ujú. ¿Eh? Venga, gracias. Sin duda, buen consejo. Muchas gracias, Umar. Barakallahu fik. Salam alaikum. Adiós.